Estas son las claves para no tener diabetes mellitus y para evitarla, y así nosotros cuidemos nuestro cuerpo y sobre todo de los que nos rodean. Cuidar de uno mismo es amar también a los que nos rodean, porque son personas que posiblemente nos cuiden, porque son personas que también van a sufrir viéndonos a nosotros mal, etcétera. Y el gasto económico que implica pues una enfermedad como la diabetes, que es enfermedad de por vida. Hablemos de la primera clave, que es que volvamos a consumir alimentos 3 veces al día. Sé que muchas veces has escuchado que debemos comer 5 veces y no 3. Bueno, pues lo ideal para no tener diabetes, ojo, estoy hablando de este tema en específico, es consumir alimentos solo 3 veces al día. Y esto básicamente para no estimular la insulina y de ese modo evitar la resistencia a la insulina. Sucede que nosotros cuando consumimos alimentos hacemos que haya producción de glucosa en lo que es nuestro hígado. A la vez hay producción de insulina en las células beta de nuestro páncreas. Entonces cada vez que hay glucosa tiene que salir insulina. Entonces si nosotros comemos, aumentamos la producción de insulina también. Y lo que va a suceder es que en algún punto vamos a hacer resistencia a la insulina. Y esto va a conllevar a diabetes tipo 2, por ejemplo. Es muy importante evitar los jugos. No decir que no los consumas, sino evitarlos. Porque mucha gente cree que los jugos son algo light, algo hermoso. Y no. Los jugos simplemente son energía concentrada al máximo. Recordemos que ya una propia fruta trae su propio azúcar, su propia energía. Pero como para hacer un jugo se necesita mayor cantidad de frutas, imagínate lo que estás tomando. Evitar las harinas blancas y evitar de preferencia el azúcar. Es muy importante saber que el azúcar es muy dañina e incluso es muy adictiva. La tercera clave es hacer ejercicios que incrementen nuestra masa corporal. ¿Por qué? Porque si aumenta nuestra capa corporal, aumentas más músculo. Y este músculo es para que capte mayor cantidad de glucosa, de tal manera que tú consumes un alimento, se va a convertir en glucosa, va a ser captado por tu músculo y ya no va a ser derramada en tu sangre. Porque cuanto más músculo haya, más va a captar ese músculo la glucosa. Tampoco se debe consumir proteínas en exceso. Normalmente se debe consumir entre 30 a 40 gramos de proteína por día. El exceso va a ser convertido en glucosa y esa glucosa, si no es necesaria, va a ser convertida en grasa y eso va a ser muy perjudicial para la salud. Ahora debemos también tener en cuenta esta otra clave que voy a dar, es consumir dieta alta en grasas. En este momento la persona que me está escuchando podría pensar que me estoy contradiciendo. Si hace un momento acabas de decir que el exceso de proteínas se convierte en glucosa y se convierte en grasa y es dañina para la salud, ¿por qué ahora me dices o nos dices que debemos consumir dieta alta en grasas? Explico. Nosotros tenemos dos tipos de grasas: grasas buenas y grasas malas, que son las transgénicas, los que suben los triglicéridos, el colesterol. Pero también existen grasas buenas, que lo que hace es aumenta los niveles de colesterol bueno en nuestra sangre. Debemos saber que en nuestra sangre también incluso hay colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol bueno, el HDL, y el colesterol malo, LDL. Bueno, cuando el colesterol bueno aumenta sus niveles, barre con el colesterol malo, barre con los triglicéridos, que son 3 ácidos grasos más un glicerol, barre con todo eso. ¿Qué se debería consumir? Esta dieta alta en grasas buenas. Bueno, debería ser un 40% de nuestro plato. Y estas grasas buenas las encontramos en la palta,
en el coco, en la aceituna, en la almendra, en las nueces, en las pecanas, en la linaza, en el aceite de oliva, en el salmón. Muchos pescados son grasas buenas. Notarán que el pescado es como que grasosito, pero es grasa buena. Uno consume, por ejemplo, un atún y es grasosito, es grasa buena. El cacao, habrán visto que, por ejemplo, si uno prepara un chocolate de taza, habrán notado que eso es como que grasoso. ¿Por qué? Porque tiene grasa buena. Con eso, la insulina se va a normalizar y va a ayudar a no hacer resistencia a la insulina. Entonces, el consumo alto en grasas buenas es muy importante, incluso son consideradas grasas cerebrales que ayudan muchísimo a que una persona evite incluso el Alzheimer, estas grasas buenas. Y el último consejo es que aumentes los carbohidratos buenos. En este caso estoy mencionando carbohidratos buenos, como por ejemplo que muchas frutas, muchos vegetales, pero estas frutas deben ser aquellas que por ejemplo no contengan un alto grado de fructosa. Hay frutas que desde su composición tienen más energía que otras y son más dulces que otras, haciendo que sean más perjudiciales. Por ejemplo, el mango debería ser una fruta no consumida muy frecuentemente por la cantidad de azúcar que tiene. Una chirimoya lo mismo, un plátano lo mismo, pero en cambio qué diferente es que se consuma, por ejemplo, un trozo de papaya, que se consuma un poco de sandía, que se consuma yacón. El yacón notarán que tiene una contextura que parece una yuca. Al morderla pareciera como que una manzana o una pera. Es dulce, pero eso no sube nuestra glucosa. Entonces, es importante conocer todo esto para evitar de alguna manera no tener diabetes.